vida marcada por la búsqueda de la verdad, una madre que nunca dejó de orar, una conversión que cambió la historia, un pensamiento que 16 siglos después sigue iluminando al mundo. Llega Agustinos Contigo, el podcast donde conocerás a San Agustín, sus obras, su espiritualidad y las enseñanzas que hoy siguen dando sentido a nuestra vida. Agustinos Contigo, un solo corazón. En el episodio anterior hablamos de una de las búsquedas que marcaron toda la vida de San Agustín, la búsqueda de la verdad. Descubrimos que, después de recorrer muchos caminos, comprendió que la verdad no era únicamente una idea que debía encontrar, sino una persona que había salido primero a buscarlo, Jesucristo. Pero esa experiencia dio origen a una de las frases más bellas y más conocidas de toda la historia de la espiritualidad cristiana. Seguramente la hemos escuchado alguna vez. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estas palabras aparecen al comienzo de las confesiones, y probablemente resumen mejor que ninguna otra el pensamiento de San Agustín. Sin embargo, vale la pena preguntarnos, ¿qué significa realmente tener un corazón inquieto? Pensé, porque cuando escuchamos la palabra inquietud solamente pensamos en preocupación, ansiedad o miedo. Pero Agustín habla de algo mucho más profundo, habla de ese deseo que todos llevamos adentro. Ese anhelo de plenitud que nunca desaparece. Pensemos por un momento en nuestra propia vida. Por ejemplo, desde niños comenzamos a desear cosas, queremos crecer, aprender. Por ejemplo, tener amigos, cumplir sueños. Más adelante deseamos terminar nuestros estudios, encontrar un buen trabajo y formar una familia, alcanzar estabilidad o realizar nuestros proyectos de vida. Y muchas veces logramos aquello que tanto anhelábamos. Pero sucede algo muy curioso. Después de un tiempo aparece un nuevo deseo, como si el corazón nunca terminara de decir todavía falta algo. San Agustín conoció muy bien esa experiencia. De hecho, él había alcanzado casi todo lo que un joven brillante podía desear en el siglo IV. Era un profesor reconocido, gozaba de prestigio, tenía éxito profesional. Además, era admirado por su inteligencia y por su extraordinaria capacidad para hablar en público. Sin embargo, en medio de todos esos logros, seguía sintiendo un profundo vacío. No era un vacío material. Era un vacío interior, algo que ningún reconocimiento podía llenar. Con el paso de los años, comprendió que aquel vacío no era una enfermedad del corazón, era una realidad, una señal, una especie de brújula interior que apuntaba siempre hacia Dios. Por eso escribe aquella frase inmortal. No dice que el corazón esté inquieto porque le falten cosas, dice que está inquieto porque fue creado para Dios. Esta afirmación cambia completamente nuestra manera de entender la vida. Vivimos en una sociedad que continuamente nos invita a buscar la felicidad en aquello que podemos adquirir. Nos dice que seremos felices cuando consigamos determinado trabajo, cuando tengamos más dinero, cuando alcancemos cierto reconocimiento o cuando logremos cumplir todos nuestros objetivos. Sin embargo, basta observar nuestra propia experiencia para descubrir que ninguna de esas realidades consigue apagar definitivamente la sed del corazón. No porque sean malas, al contrario, muchas de ellas son verdaderos regalos de Dios. El problema aparece cuando esperamos que ocupen un lugar que no pueden ocupar. Agustín utiliza una imagen muy sencilla para explicar esta realidad. Imaginemos una persona que tiene mucha sed. Puede beber agua salada del mar. Al principio parece aliviar su necesidad, pero cuanto más bebe, más aumenta la sed. Algo parecido ocurre cuando buscamos en las cosas creadas que únicamente el Creador puede ofrecer. No es que las cosas del mundo sean malas, es que ninguna de ellas puede convertirse en el destino final del corazón humano. Este día atraviesa toda la espiritualidad agustiniana y curiosamente también encuentra eco en la experiencia de muchas personas que quizás nunca han leído una sola página de San Agustín. ¿Cuántas veces escuchamos a alguien decir, tengo todo lo que siempre soñé, pero siento que me falta algo? Es una frase frecuente. Y demuestra que la inquietud del corazón sigue acompañando al ser humano en cualquier época de la historia. San Agustín no interpreta esta inquietud como un fracaso, lo considera un regalo, porque quien deja de buscar corre riesgo de conformarse con muy poco. En cambio, quien conserva vivo el deseo de la verdad, del bien y de la belleza, permanece abierto al encuentro con Dios. Hay otro aspecto muy hermoso en esta enseñanza. Agustín descubre que Dios no elimina nuestros deseos, los purifica, los orienta, los hace creer. No nos pide dejar de buscar la felicidad, nos enseña dónde encontrarla. Quizá por eso su conversión no significó renunciar a los grandes deseos de su corazón. Todo lo contrario, significó descubrir que esos deseos eran todavía más grandes de lo que él imaginaba, porque estaban hechos para el infinito. No para lo pasajero. Y aquí aparece una pregunta muy importante. Si el corazón humano fue creado para Dios, ¿por qué tantas veces buscamos la felicidad lejos de Él? ¿Por qué nos cuesta reconocer aquello que verdaderamente puede llenar nuestra vida?
San Agustín dedicó muchas páginas a responder estas preguntas, Y precisamente ese será el camino que recorreremos en la segunda parte de este episodio. porque descubrir la inquietud del corazón es apenas el comienzo. Lo verdaderamente importante es aprender hacia dónde orientar esa inquietud para que pueda convertirse finalmente en un camino de encuentro con Dios. El podcast Agustinos contigo, un solo corazón. En la primera parte de este episodio descubrimos que una de las frases más conocidas de San Agustín no habla de tristeza ni ansiedad, habla de una verdad profundamente humana. Todos llevamos dentro un deseo que ninguna realidad pasajera logra satisfacer por completo. Ese deseo, esa inquietud del corazón, no es un error, es la huella de Dios en nuestra propia existencia. Pero ahora surge una pregunta decisiva. ¿Qué hacemos con esa inquietud? Porque todos intentamos llenarla de alguna manera. Por ejemplo, algunos buscan la felicidad en el éxito profesional, Otros la buscan en el dinero. otros en el reconocimiento, en el poder o en el placer. Hay quienes piensan que si consiguen una meta determinada, por fin encontrarán la paz que tanto anhelan. Sin embargo, la experiencia suele enseñar algo muy distinto. Cuando alcanzamos aquello que parecía indispensable, sentimos alegría, pero con el paso del tiempo, esa satisfacción comienza a disminuir y aparece un nuevo deseo. Como si el corazón siempre mirara un poco más lejos. San Agustín vivió exactamente ese proceso. Antes de su conversión, había perseguido muchas metas. Quería convertirse en el mejor profesor de retórica. Deseaba ser admirado por su inteligencia. Buscaba el reconocimiento de las personas influyentes de su tiempo. Amaba profundamente el conocimiento y soñaba con encontrar una filosofía capaz de explicar todos los misterios de la existencia. Y consiguió muchas de esas cosas, pero ninguna logró darle la paz que tanto buscaba. Con el paso de los años, comprendió que el problema no estaba en aquellos bienes. El problema era esperar de ellos lo que solo Dios podía ofrecer. Esta enseñanza sigue siendo profundamente actual. Vivimos en una sociedad que nos invita constantemente a consumir más, a producir más y a alcanzar nuevos objetivos. Casi siempre existe una nueva meta para conquistar, un nuevo proyecto que realizar o una nueva experiencia que promete hacernos plenamente felices. Todo eso puede ser bueno. Sí, el trabajo digno, el estudio, los proyectos personales, las amistades, la familia y los sueños forman parte de la belleza de la vida. Pero Agustín nos hace una pregunta que sigue resonando con fuerza. ¿Qué ocurre cuando convertimos esos bienes en el centro absoluto de nuestra existencia? Entonces, corremos el riesgo de exigirles algo que nunca podríamos darnos. Porque cuando fueron creados para acompañar nuestro camino, no era para ocupar el lugar de alguien más, sino de Dios. Hay una imagen que ayuda a comprender esta idea. Pensemos en un viajero que camina hacia una ciudad muy lejana. Durante el camino encuentra hermosos paisajes, árboles que le ofrecen sombra, fuentes donde beber agua y personas que lo ayudan a continuar. Todos esos regalos hacen más bello el viaje, pero ninguno de ellos es el destino final. Sería un error detenerse para siempre en el camino olvidando el lugar hacia el que realmente se dirige. Así entiende Agustín la vida. Todo lo bueno que encontramos en este mundo es un regalo de Dios, Pero también es una invitación a mirar más allá. a descubrir al autor de todos esos dones, Quizá por eso el corazón nunca deja de buscar. porque fue creado para un amor infinito. Y únicamente un amor infinito puede responder plenamente a su deseo. Esta convicción transformó por completo la manera de vivir de San Agustín. Después de su conversión, no dejó de disfrutar de la amistad, del estudio, de la belleza, de la creación o el servicio hacia los demás. Todo lo contrario, aprendió a valorarlo todo mucho más, pero ya no buscaba en esas realidades su felicidad definitiva. Había descubierto que todas ellas adquirían su verdadero sentido cuando conducían hacia Dios. Esta es una enseñanza muy importante. Con frecuencia, pensamos que acercarnos a Dios significa renunciar a los grandes deseos del corazón. Agustín nos dice exactamente lo contrario. Dios no viene a apagar nuestros deseos, viene a hacerlos mucho más grandes, viene a purificarlos. Viene a enseñarles su verdadero horizonte, porque fuimos creados para una alegría que ninguna realidad pasajera puede contener. Hay un momento muy hermoso en las Confesiones, donde Agustín reconoce que durante mucho tiempo buscó fuera aquello que siempre había estado llamado desde lo más profundo de su corazón. Entonces escribe una de las páginas más conmovedoras de toda la literatura cristiana. Tarde tamé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde tamé, tú estabas dentro de mí y yo fuera. En pocas palabras, resume toda una vida. Dios nunca había dejado de estar cerca. Era Agustín quien buscaba en lugares equivocados. ¿Cuántas veces puede sucedernos lo mismo? Nos preocupamos por tantas cosas, corremos de una actividad a otra. Nos llenamos de responsabilidades, intentamos responder a las expectativas de los demás. Y mientras tanto, olvidamos dedicar unos minutos al silencio, a la oración o al encuentro con Dios. Sin embargo, el corazón continúa llamándonos.
no para alejarnos del mundo, sino para enseñarnos a vivir con Él con un horizonte más amplio. San Agustín nos invita a reconciliarnos con esa inquietud interior, a no tener miedo cuando sentimos que todavía nos falta algo. Porque muchas veces esa sensación no es una señal de fracaso, es la voz de Dios despertando en nosotros el deseo de una vida más plena. Tal vez la peor tragedia no sea tener un corazón inquieto, la peor tragedia sería dejar de buscar. Con este episodio comprendemos que la inquietud del corazón no es una carga, sino una vocación. Es el impulso que nos mueve a salir de la superficialidad, a buscar la verdad, a amar con mayor profundidad y a abrirnos al encuentro con Dios. En el próximo episodio conoceremos otra de las intuiciones más originales del pensamiento de San Agustín, el amor bien ordenado. Descubriremos que el problema no consiste en amar demasiado, sino en amar desordenadamente, porque según San Agustín, toda nuestra vida depende en el fondo de una sola pregunta: ¿qué es lo que más amo? Y queremos concluir con las palabras que han inspirado este episodio y que siguen siendo una de las confesiones más hermosas jamás escritas. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estas palabras nos hablan de un corazón condenado a la insatisfacción, sino de un corazón creado para lo infinito. San Agustín nos recuerda que todos los deseos más nobles que habitan en nosotros, el deseo de amar, de ser amado, de encontrar la verdad, la belleza y la felicidad, son en el fondo una llamada hacia Dios. Solo cuando Él ocupa el centro de nuestra vida descubrimos que la inquietud no desaparece porque renunciamos a nuestros propios sueños, sino porque encontramos a aquel para quien fuimos creados desde el principio. Agustinos, contigo, un solo corazón. Un camino para descubrir la sabiduría y el corazón de San Agustín. Agustinos contigo, un solo corazón.